Ya, chicos, poner atención, por favor. Entonces, lo prometido en GeoGebra parece un resumen interesante, y puse el resumen, pero parece que se borró, se puso debajo, no sé, pero acá está, chicos, lo que les había pedido. Entonces lo voy a agrandar un poquito en vista. Pongamos acá vista, vista, agrandemos esto. Es como la mona esta cuestión, chicos, terrible. Ya, a ver, vamos a bajar esto lo vamos a bajar ahí, y los participantes los vamos a poner en la esquina superior. Ya, entonces se fijan, si uno tiene una curva de esta forma, a más menos b coseno, o a más menos b seno, donde a y b son positivos, obviamente, entonces aquí vean ustedes la relación que tienen a y b. ¿Se fija? Que si al dividir el a por el b es menor que 1, se tiene la caracol con lazo, se tiene la caracol con lazo. Repito, se tiene la caracol con lazo cuando el a partido por el b es menor que 1. Cuando son iguales, es decir, si aquí tengo, por ejemplo, r igual 1 más coseno teta, o r igual 2 más 2 coseno teta, o 3 menos 3 coseno teta, cuando el a igual al b, al dividir a con b da 1, se tiene la cardioide, ¿se fija? Cuando el cociente a partido por b está entre 1 y 2, es mayor que 1, pero menor que 2, es como una caracol con un poquito chiquitito, ahí no se le nota la cardioide, digamos, llega hasta a un punto, digamos, pero esta es chiquitita, digamos, la curvatura que tiene aquí. Y ya cuando el cociente es mayor o igual que 2, desde 2 para arriba, entonces ya esto empieza a ponerse así, no como circunferencia, pero no tiene lazo, ¿ya? Y no se le nota tanto eso, pero en realidad no es una circunferencia. Ya, después las rosas, esta es muy útil que la sepan. Resulta que cuando ustedes tienen una curva polar de la forma como acá, R igual a coseno de n teta, coseno, y adentro del coseno n teta, cuando el n es impar, por ejemplo acá pusieron n igual 3, este sería a coseno de 3 teta, se tiene entonces una rosa de 3 pétalos, ¿ya? Cuidado cuando el n es impar, pero cuando el n es par sale el doble. Por ejemplo, si n vale 4 y yo tengo a igual coseno de 4n, es una rosa, pero que tiene 2 por 4, tiene 8 pétalos, ¿se fija? El doble de pétalos, ¿ya? Entonces eso hay que tener cuidado. Acá, por ejemplo, hay un seno, pero el n vale 5. Entonces va a quedar así, una de 5. Y acá, bueno, después les voy a mostrar, yo les grafiqué una para que se dieran cuenta. Entonces, chicos, fíjense bien, ¿ya? Entonces la rosa es útil. Cuando dice coseno de 7 teta, es porque una rosa de 7 pétalos, ¿ya? Noten esta, ¿eh? Noten la forma que tiene esta, ¿ya? Fíjense en ¿cuál es simétrica? Esa con esa. Y este pedacito es simétrico con este. ¿Se fija? Que se repite, el mismo pedacito se repite acá. Así que esa es simétrica respecto al eje X. Después los círculos. Si uno tiene coseno teta, es un círculo, ¿ya? Entonces, cuando es coseno es en el eje X. Si dice menos coseno, está a la izquierda. Si es seno, está arriba o está abajo. Y la famosa lemniscata, la lemniscata, r cuadrado igual a una constante seno de 2 teta. O r cuadrado igual a una constante por coseno de 2 teta. Entonces es como un infinito. Estas son curvas que son, las lemniscatas son, ¿cómo se llama? Simétricas respecto del polo, todas, ¿ya? Respecto del polo. Pero, por ejemplo, esta que está acá también tiene simetría respecto del eje X. Y también fíjense que tiene simetría con respecto al eje Y. Esta es simétrica respecto del polo total. Y esta también tiene simetría respecto del polo. Entonces, chicos, acá yo dibujé esta. A ver, 2, 4, 5. ¿Cuál es esa? Fíjense, este numerito que está acá, el 3 es el máximo valor. Entonces, como el coseno máximo vale 1 y esta es impar, ¿esta sería cuál? ¿Quién me dice? Esta sería, ¿no es cierto?
chicos. A ver. Ay, esta cosa terrible, chicos. Ya, esta sería R igual, ¿no es cierto? El máximo, el R máximo vale 3. 3, ¿y cuántos pétalos tiene? ¿Cuántos pétalos tiene? 5. Coseno. ¿Ya? Ah, no se pegó el 5. Qué porquería más grande esta famosa tableta. Pucha, qué terrible, chicos. Y tengo que revisar con la tableta las pruebas, ¿ya? Así que ya todavía no termino de bajarlas todas, hay que bajarlas todas de la plataforma y después, chicos, de alguna manera, ¿no es cierto?, revisarlas. Y hay una pauta, no sé si vieron la pauta, lo complicado que es revisar la pauta, 0,2 por acá, 0,1 por acá, etcétera, etcétera. Todas las pautas tienen puntaje, pero es complicado, chicos. Así que quiero que tengan paciencia porque tengo que revisar yo y entonces tengo que tener cuidado con eso, ¿ya? Así que chicos, por favor, paciencia con el asunto, porque es complicado. Fíjense, cuando es seno, cuando es impar acá, n igual 5, este seno, fíjense que el pétalo, un pétalo está acá, ¿se fija? En seno. Como yo dibujé, ¿por qué puse coseno acá? Porque acá, ¿no es cierto?, en el eje X está el primer pétalo, ¿se fija? Entonces, por eso, esa es una forma como de ubicarla, ¿ya? A ver, chicos, un segundito. Un segundito. Entonces, compartir pantalla. Entonces, ahí sí. A ver si me deja poner ahí 5 tetas. Sin que toque esto. Coseno de 5 tetas. Ay, la mugre grande esta, chicos. Qué terrible. Y ahí sí. Entonces, chicos, ¿qué cosa es este numerito? El máximo que tiene entonces la distancia del curvo. Entonces, como el coseno es una función que está acotada por -1 y 1, el más grande valor ocurre con 1. Entonces, 1 por 3 es 3. Entonces, aquí vamos a tener 3. Ya, esa es la distancia 3. Y el 5 significa los 5 pétalos. Entonces, ¿cómo se sabe que no es seno? Porque cuando es seno, el primer pétalo, o sea, no, hay un pétalo que es simétrico respecto del eje Y, ¿ya? Bien, entonces, ay, no, ya, no. Dejemos eso porque si no nos vamos a poner a llorar todo el rato. Ya, esta es una rosa de 4 pétalos. Entonces, esta, hay una parecida dibujada en el resumen que yo les dije, ahí, ¿se fija? Esta es, fíjense, cuando n vale 2, entonces tiene 4 pétalos. Si n vale 4, tiene 8 pétalos. Entonces se trata de esta misma. Lo único que acá el radio de esta, la que dibujé acá, el radio, el máximo valor que toma ahí, el que está en el eje, el que está acá, ¿se fijan o no? Con n igual 2, tiene las mismas características, ¿se fijan? Entonces quiere decir de que se trata de encontrar cuál es el máximo valor acá. El máximo valor ocurre en 45 grados. Entonces, va a ser una especie de coseno de 2 tetas, porque tiene 4. Y el máximo de esto, ¿cuánto vale el máximo? Este vale 1. Pues entonces aquí fíjense, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esta distancia que está aquí? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuánto vale esta distancia, el máximo aquí? ¿Cuánto será el máximo de esta? ¿Mm? ¿Ya? Bueno, entonces para 45 grados, acuérdense que 45 grados es 2 tetas, ¿no es cierto? Vale 45 grados, el coseno 45 grados vale un medio raíz de 2 medios, ¿sí? Entonces si yo le pongo un 2 acá, va a quedar raíz de 2 que es 1,7. ¿Se fija que es más grande? Entonces este es como 3. Este debe ser cerca de 3. Este 3 R coseno teta.
Ya. Listo. Aquí. Ahora ya nos salen las opciones del pincel. Esta es la que le dibujé yo. Ya. Y finalmente parece que les hice una cardioide. A ver, vamos a ver al tiro. Entonces, vamos a abrir. Vamos a abrir entonces, chicos, esto que está acá y lo vamos a compartir. Nueva función. Entonces, vamos a poner acá nueva función y ahí entonces tenemos este que está acá. Ya, y finalmente parece que les dibujé otra. Ah, la lemniscata. La lemniscata que estaba en el asunto y esa también se las dibujé. La que está aquí diagonal, que es seno cuadrado, me parece. Esta. A cuadrado, seno de 2 tetas, se las dibujé acá. ¿Ya? Entonces, chicos, la idea es que con ese resumen uno puede entonces trabajar rápido. Ya, había un ejercicio que estaba propuesto, entonces yo les voy a mostrar, porque resulta que si ustedes se fijan en las pautas se pide, ¿no es cierto?, que uno analice y que tenga ciertos criterios y todo lo demás. Entonces, parte de, ¿no es cierto?, de lo que uno quiere es que, por ejemplo, frente a esta pregunta, fíjense bien, esto quedó propuesto para que los alumnos lo hicieran, ¿ya? Entonces, cuando se piden ciertas cosas, hay que empezar de cero, pues, hay que empezar desde cero y entonces uno empieza a recordar. Entonces, fíjense bien, aquí hay dos curvas. R de teta igual menos coseno teta, esta es una circunferencia, acuérdense. Y esta, coseno de 3 teta, es una de 3 pétalos, se fija el n impar. Entonces, primera pregunta, pruebe la simetría respecto al eje X y la no existencia de otro tipo de simetría. Bosqueje el gráfico. Entonces, chicos, esto es un terrible, no terrible, sino que es un trabajo de chino. Entonces, bueno, aquí dibujé las dos. Aquí está la circunferencia menos coseno teta, la circunferencia coseno teta está a la derecha, la otra está a la izquierda, cuando es coseno. Cuando es seno, la circunferencia va arriba y va abajo, ¿ya? Entonces, está entonces el dibujo de las curvas. Entonces, acá yo puse el resumen que le había dado la otra vez, el torpedo donde dice qué tiene que pasar para que sea simetría con respecto al eje X polar. Aquí está, es una o bien la otra. Entonces, acá les probé, ¿no es cierto?, que es polar es simétrica respecto al eje polar, porque cuando yo reemplazo el teta por menos teta, se fija, aquí tengo esta la curva. Si yo pongo el teta por menos teta acá, me va a quedar coseno de menos teta, pero el coseno es par, va a quedar menos coseno teta, que es r de teta. O sea, no cambia. Cuando yo cambié el ángulo menos teta, queda la misma. Ya, con la otra queda igual. Coseno de 3 teta, entonces r de menos teta va a ser coseno de menos 3 teta. Como es par, va a quedar coseno de 3 teta, r de teta. Así que no se ve afectado cuando uno cambia, ¿no es cierto?, por el signo menos, así que es simétrica respecto del eje X. Pero lo complicado es que, como decía, que había que probar que era la única simetría que había, chuta, ¿cómo pruebo que no es simétrica respecto al eje Y? Entonces se van al resumen, ¿no es cierto?, con respecto al eje Y, que es el eje de 90 grados, tengo que probar que el teta lo tengo que sustituir por pi menos teta. Entonces acá lo hice. Entonces, ¿se fijan? Eje 90 grados, entonces lo reemplacé
por pi menos teta. Entonces hay que dar menos coseno de pi menos teta. Entonces recuerden la fórmula del coseno. Recuerden la fórmula del coseno. Es coseno de pi, coseno de teta. Cuando es menos, es más. Seno de pi, seno de teta, todo eso es cero. Entonces el coseno de pi vale menos 1. Con el menos queda positivo, queda coseno de teta. Y coseno de teta es distinto de r de teta. ¿Se fija o no? Porque tendría que haber quedado menos coseno teta y queda coseno de teta positivo. Así que cuando yo cambio por pi menos teta, no tengo la misma curva. Por lo tanto, no es simétrica respecto del eje Y. Bueno, pero tengo que probarlo en el otro caso también. Entonces el resumen me dice que tengo que probar que en ninguno de los dos casos es simétrica respecto del eje Y. No se cumplió con eso y ahora dice, si se sustituye teta por menos teta y r por menos r, veamos lo que pasa. Y ahí se los hice también. Entonces, obviamente, chicos, cuando cambié el pi menos teta, para la primera también tengo que hacerla con la segunda. Aquí está con la segunda. Y reemplacé el teta por pi menos teta. Y aquí me quedó coseno de 3pi, coseno de 3 teta. Y aquí seno, porque el seno de 3pi es 0. Pero el coseno de 3pi es menos 1. Entonces quedó menos coseno de 3 teta, que no es lo mismo que coseno de 3 teta. Así que no es simétrica respecto al eje Y. Segundo caso, entonces, ¿qué pasa si reemplazamos el r por menos r y el teta por menos teta? Ya, veamos lo que pasa. Para la primera. Entonces aquí reemplazo, como es par, va a quedar menos coseno, pero acá cuando reemplazo el r por menos r y despejo, me queda r igual coseno teta, que es distinto de menos coseno teta, así que no es simétrica respecto del eje Y. No se cumple de ninguna de las dos condiciones que estaban acá. ¿Ya? Después pruebe que no es simétrica respecto del polo. Tengo que probar que cuando el teta lo reemplazo por pi menos teta, no da lo mismo, pues no queda la misma. Entonces la tengo que hacer con los dos, ¿ya? Entonces, chicos, con respecto al polo, ahí reemplacé por pi más teta el r, me quedó el coseno de pi más teta, y aquí está resuelto. Fíjense que el término del seno de pi no lo pongo solamente coseno pi, coseno de teta. Coseno de pi vale menos 1, va a quedar menos por menos bar, va a quedar coseno de teta distinto de menos coseno teta. Así que no es simétrica con respecto del polo la primera, y la 3 teta tampoco, ¿ya? Entonces, ahí está reemplazada con 3pi menos teta, y entonces queda que son distintas. Acá lo mismo, queda coseno de 3pi más 3 teta, aplican la propiedad de la suma del coseno, entonces quedan distintas, ¿ya? Aquí hay un menos, ahí nos salió el menos. Coseno de 3pi es menos, ahí hay un menos, chuta. Tomé la tableta con la mano. Entonces, chicos, aquí les voy a poner una cosa que sirve cuando veamos series de Fourier. Cuando uno tiene coseno de npi, hay una fórmula, para que ustedes no se olviden. ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguien se la conoce? Npi. La fórmula es... cierre de paréntesis, igual, es menos 1 elevado a n, chicos. La fórmula es menos 1 elevado a n. Es menos 1 elevado a n. Entonces, cuando el n es impar, por ejemplo, coseno de 3pi es impar, es menos 1 elevado a 3, menos 1. Entonces, por eso ahí no se ve, pero ahí queda coseno de 3pi menos coseno de 3 teta, distinto de coseno de 3 teta. Ya. Después, que lo cambiamos, dice que el segundo caso es que hay que cambiar el menos r, el r por menos r y el teta por menos teta. Ahí también lo hice 1 por 1, y entonces me salió que tampoco es simétrica. Así que solamente hay simetría con respecto del eje X. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Bueno, esto estaba propuesto en un PDF para que ustedes lo hicieran. Entonces, por ejemplo, si se llegara a preguntar, pruebe que hay simetría solamente con respecto al eje polar, yo tengo que probar que no hay en las otras.
y eso significa probar todas las condiciones, y eso es largo, se fija, es tedioso, ¿ya? Así que chicos, por eso quiero que entiendan, ese es el objetivo de haberles mostrado esto, ya ese es el objetivo, ya no hay otro objetivo, ya, entonces, compartir pantalla, ya. Después decía, fíjense bien, en el PDF, una vez que está identificada la simetría y está dibujada, ¿no es cierto? Decía, bosqueje el gráfico. ¿Cómo se bosqueja? Bueno, primero ustedes ya saben que esta es una circunferencia. El máximo que tiene el coseno es 1, entonces el menos 1, ¿se fija? Si yo lo hago con 0 grados acá, con 0 grados, coseno de 0 me queda menos 1. Entonces quiere decir que en vez de medir el 1 para acá, lo mido a la izquierda. Ahí está la convención. Cuidado, ¿ah? Porque acá se puso el menos 1, el programa puso menos 1, pero en realidad en polares esto está diciendo que la distancia 1, pero que está en la dirección contraria al ángulo que tomó. De 0 grados, midió a la izquierda. Después reconocen, gracias al torpeo que aparece ahí, ¿no es cierto?, que coseno 3 teta, como 3 impar, es a una rosa de 3 pétalos. Ahí están los 3 pétalos. Y acá entonces, se fijan, el pétalo comienza en el eje X. ¿Ya? Entonces, nosotros ya probamos que es simétrica solamente con respecto al eje X. Este pedacito se repite acá abajo. Todo esto que está acá se repite abajo. Entonces, fíjense lo que se preguntaba. Dice, determine el área de la región interior a ambas curvas sobre el semiplano superior. O sea, calcular esta área que está acá. Cuidado, esa área que está acá. Entonces, chicos, acá, ¿qué es lo complicado? Bueno, primero tenemos que determinar las intersecciones que tienen las dos curvas. Si se fijan, aquí se cortan en ese punto, se cortan en ese punto y se cortan en ese punto. Entonces aquí, por eso este era un trabajo personal que yo, ¿no es cierto? Uno asume que ustedes, ¿no es cierto? Después que están preparados para leer el PDF, ¿no es cierto? Ustedes puedan resolver los ejercicios. Yo coopero con ustedes, ¿no es cierto? Mostrándoles la forma, o sea, cómo formalmente yo haría esto, ¿ya? Pero esa formalidad, ¿no es cierto?, es porque yo le estoy explicando, ¿no es cierto?, cómo ustedes tendrían que responder, ¿no es cierto?, si se trata de algo en una prueba o qué sé yo. Entonces, ustedes tienen que tener, entonces, eso que en cuenta, ¿ya? Claro, aquí no lo tomo en cuenta porque está el mouse, ¿ya? Ahora lo va a tomar en cuenta. Entonces es menos 1 elevado a n. Ya. Entonces, chicos, fíjense bien que aquí hay que tener cuidado. Entonces yo le hice, fíjense, yo les hice la intersección, ¿ya? Pero después que se la hice manualmente. O sea, digamos, eso que está ahí es el dibujo, pero yo lo hice manual. ¿Cuándo estas dos cosas son iguales? ¿Cuál es la intersección? Participante. A ver, veamos. Hoy qué pocos participantes hoy día hay pruebas, chicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien sabe? Tenemos prueba de álgebra. ¿De álgebra 2? Sí. Ah, sí, Sí, pero estamos esa en este no minuto es en tan... vivo con la prueba de álgebra 2. Sin entrar hasta espacios vectoriales. Ya, mire. Menos coseno teta igual coseno 3 teta. Entonces, miren lo que yo hice, chicos. Yo puse el 3 teta como teta más 2 teta y apliqué el coseno de la suma. Ya, apliqué el coseno de la suma y me quedó aquí coseno de teta y aquí el coseno del ángulo doble, coseno cuadrado menos seno cuadrado, y el seno del ángulo doble, 2 seno teta, coseno teta. Y ahí no se alcanzó a ver, pero está a la izquierda. Ya, está aquí a la izquierda, y a la izquierda, ahí está, 2 seno teta, coseno teta. Y entonces me salió término semejante, menos coseno teta, seno cuadrado, menos 2 seno cuadrado, coseno teta, menos 3 coseno cuadrado, lo sumé. Entonces, cuidado, este seno cuadrado lo transformé a coseno como 1 menos coseno. Multipliqué, qué sé yo, y al final me quedó esta ecuación trigonométrica. Entonces, por ejemplo, aquí factoricé por 2 coseno teta. 2 coseno teta factor de esto, y entonces hay dos posibilidades. Coseno de
coseno de teta, ¿no es cierto?, igual 0, eso ocurre en pi medio, ¿ya? O 2 coseno cuadrado menos 1 es 0, o sea, 2 coseno cuadrado igual a 1. Y esta significa que si le saco la raíz cuadrada me queda coseno de teta igual raíz de 2 medios, entonces quedan dos posibilidades, más menos un medio raíz de 2 o un medio raíz de 2. Entonces 45 grados o menos 45 grados. Y entonces, por ejemplo, uno tiene que chequear en el dibujo que está eso. Pues entonces ahí están los 45 grados, ¿se fijan? Entonces justo ahí en los 45 grados, medido a la izquierda, ¿se fija? Si yo mido acá menos 45 grados, esto sigue para allá, entonces ahí tengo una intersección, ¿se fija? Ahí está la otra intersección con 45 grados, con ese 45 grados. ¿Se fija? ¿Y dónde se intersectan? Además, en pi medio, en 90 grados, ahí se juntan las dos. Ahí puse 0, pero es 90 grados. Recuerden que estoy continuamente arreglando todo para que ustedes cuando lean la carpeta no se confundan. Y si tienen dudas, ya lo saben, tienen mi correo para que yo les ayude, ¿ya? Está chateando alguien, a ver, no lo veo. A ver, voy a ver el chat que me están diciendo acá los alumnos. Pero chicos, si hay prueba, no necesariamente tienen que faltar, porque por el caso de álgebra 2 lo que tienen que hacer es trabajar. Ah, claro, debe ser, ¿no es cierto? Que... Ah, pero es hasta el sábado, creo, ¿ah? ¿O no? Ah, pero mañana es sábado. Ya. Ya. Entonces, no quiero que se pierdan en el camino, chicos. Entonces, este fue un ejercicio propuesto. Entonces, una vez que están las intersecciones, aquí yo hice un esbozo, ¿se fija? Este es como un diario de campo. Por eso, por ejemplo, es valioso cuando yo le hablo en forma presencial. Cuando uno, por ejemplo, le está revisando una prueba a un alumno, uno no pide la perfección en el sentido que el alumno está resolviendo y va a tener todo inmediatamente bueno. ¿Por qué? Porque hay que hacer ciertos chequeos, pues chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí, ¿en qué ángulo se corta el coseno de 3 tetas? Cuando 3 tetas vale 90 grados porque es coseno de 3 tetas. Entonces, coseno de pi medio es 0. Entonces, eso ocurre con pi sexto, que son 30 grados. Pero hay que tener cuidado con el dibujo. ¿Por qué? Porque yo estoy preguntándome en qué momento la curva roja se hace 0. Entonces, si yo estoy diciendo que aquí en 30 grados se hace 0, recuerden que el 30 grados se repite acá. Por lo tanto, aquí hay 60 grados, 30 más 60. Entonces va a ser a 90, le sumo 60. Entonces en 150 grados vuelve a 0 ahí, cuando forma 150 grados, ¿se fija? ¿Por qué es relevante? Porque yo quiero esta área. Entonces esta área la voy a calcular así, desde pi medio hasta este puntito que ya sabemos que es menos 3 pi cuarto, o sea, 3 pi cuarto, ¿se acuerdan? ¿Ya? Porque estoy sumándole a 90, 45 grados, ¿ya? Y 90 son 2 ángulos de 45 grados, 2 por pi cuarto, y como este vale 45, 3 pi cuarto van a ser, entonces, los 135, ¿ya? Entonces yo voy a calcular el área de este pedacito, de esta curva, hasta acá, es decir, voy a integrar, ¿no es cierto?, la fórmula, pero el angulito que voy a empezar a sumar, ¿no es cierto?, empieza desde pi medio, pues de 90 grados hasta llegar acá, a estos 135. Y con la roja voy a moverme desde los 135 hasta donde se hace 0. ¿Dónde se hace 0? En un ángulo de 60 acá, pero hay que sumarle los 90. 90 y 60 en 150. Entonces, eso es lo que hice para calcular el área. ¿Ya? Entonces, chicos, fíjense todo el trabajo que tenía. Este es un ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Acá hay un esbozo.
empecé a buscar, bueno, pero ¿dónde se hace cero esto? ¿Qué pasa? 30 grados, entonces 90 más 60. Aquí todos son como anotaciones de campo, es decir, cuando uno dice, llevo mi diario de campo, entonces llevo mi cuaderno de observaciones, donde yo voy, chuta, aprendí trigonometría, tal cosa, entonces voy trazando ideas, por ejemplo, 90 pi medio, 60 pi tercio. Si lo sumo, entonces lo escribo los 150 como 5 pi sexto. Entonces aquí el área va a ser un medio de la fórmula de, entonces, la azul, que era menos coseno al cuadrado, desde pi medio hasta 3 pi cuarto, más, ¿no es cierto?, un medio, el pedacito ahora de la roja, que es coseno de 3 teta al cuadrado, pero desde 135 grados hasta 150 grados. Ahora, chicos, si ustedes lo quieren poner sexagesimal, no hay problema. No creo que en la pauta hayan bajado por eso, digamos. Bueno, no ha habido prueba de esto, pero no creo que bajen por eso. Bueno, y les calculé las integrales. Hice la primera, le llamé I1, y después hice la segunda y le llamé I2. Ninguna de las dos tiene complicación en el sentido de que hay que hacer cambio de variable o por parte. Después le hice la segunda, paso a paso, ahí está todo, chicos, con todo el trabajo del mundo, y después la sumé las dos y calculé el área. Y el área vale pi menos 2/3. Entonces, ¿qué hace un alumno estudioso? Las lee, las vuelve a hacer, las comprueba, dibuja, primero la hace a mano, ¿ya? Después la comprueba con el programa, se fija todo eso, después prueba la simetría. Ese era un problema propuesto en el último PDF, ¿ya? Entonces, chicos, era importante que lo hagan. Y hay un segundo ejercicio, ¿ya? Que es más largo todavía, ese háganlo ustedes, ¿ya? Traten de hacerlo, porque, ¿no es cierto?, hay bastante detalle y entonces cuando uno se encuentra con esos detalles, va cubriendo esas dudas y no le van quedando esas dudas para poder resolver ejercicios más complicados o cuando tenga que hacer algún cambio, alguna cosa, entonces tener claro de qué se trata, ¿ya? Bien, entonces, ya, aquí quiero que no se pierdan, chicos, ¿ya? Entonces voy a dar una pequeña advertencia por lo siguiente, ¿ya? Bueno, el orden que teníamos nosotros en el programa antiguo era que veíamos coordenadas paramétricas y después coordenadas polares. Entonces, lo que hace este PDF, recoge desde las paramétricas la fórmula que tiene la longitud paramétrica y la pone para el caso de las polares. Entonces aquí hay una demostración que no debiera ser de que yo, por ejemplo, lleve 3 días, 4 días tratando de entender la demostración y no la entiendo porque es complicada, y no avance y no sepa cómo se aplica la fórmula. Entonces, si tú quieres indagar, ¿no es cierto?, revisa la demostración y entonces va a poder comprender todos los pasos. Es complicada la demostración, yo no conozco otra demostración de esto que esta. Yo he visto en otros autores, es más, no hay otra, no conozco otra fórmula para probar eso. ¿Ya? Entonces yo brevemente, para que nadie se pierda en el camino, yo les voy a mostrar, ¿no es cierto?, rápidamente, más o menos el énfasis que tiene la demostración, sin perdernos en el camino en eso, quedándonos en eso eternamente chuta. Aquí no estamos con convexidad ni esto, sí, pero hay elementos acá, por ejemplo, hay que recordar el teorema de el valor medio de derivadas, ¿ya? Que se pasó el semestre pasado en cálculo 2, que la otra vez se los recordé y no se acordaban, pues acuérdense. Ya, entonces, chicos, para poder entender lo de la paramétrica, cuando empieza esta, yo les hice un ejemplo acá. Al final, les hice un ejemplo, le hice 2 ejemplos. Entonces vamos a poner vista, le vamos a disminuir porque está muy grande. Le hice 2 ejemplos. A ver, ¿dónde están los ejemplos? Ya, están más acá. Ya, este ejemplo, chicos. Ya, esta que está acá se llama espiral. E elevado a teta es una espiral. Entonces, se pide el cálculo de una longitud.
¿ya? Pero lo que yo hice fue lo siguiente. Primero, antes de introducir la fórmula, cuando hablan de curva paramétrica, le hice este ejemplo. X igual coseno de t, y igual seno de t. ¿Por qué se llama paramétrica? Porque yo le doy valores al parámetro. Ahí me faltó menor igual. Ahí hay un menor igual. Fíjense que ahora se puso tan taimado que ni siquiera me responde con el mouse. Ahí dice menor o igual. Menor o igual. Entonces, si el teta se mueve entre 0 y pi medio, ¿ya? Tengo la mitad de la circunferencia, tengo ese pedazo. Y ahora, ¿de dónde saqué qué es la circunferencia? Porque si elevo al cuadrado, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado que 1, entonces una circunferencia R de 1, pero el t me está diciendo que es la parte de arriba, ese sería el dibujo, esa parte de arriba. Entonces, la noche les voy a poner con otro color para que se note, ¿ya? Y después le hice este otro ejemplo, otra curva paramétrica. A ver, esto también lo pueden entender del teorema del rango que están viendo, ¿no es cierto?, en álgebra lineal. ¿Cómo? Resulta, chicos, que ustedes, ¿no es cierto?, cuando resuelven un sistema de ecuaciones lineales, utilizan la matriz ampliada, que consiste en escribir la matriz y al lado derecho, ¿no es cierto?, se escribe el lado derecho del sistema de ecuaciones. Entonces uno escalona, hace un escalonamiento, es decir, en la diagonal principal pone puro cero. Entonces, si ustedes tienen que el rango de la matriz ampliada igual al rango de la matriz de A, pero es menor o igual que el número de columnas de A, hay infinitas soluciones. Y las soluciones se expresan en términos de parámetros. Entonces, uno, por ejemplo, despeja la X, que en función de, por ejemplo, de Z. El Y queda en función de Z. Entonces, estoy diciendo que las soluciones, ¿no es cierto? Si a Z le doy valores, X e Y toman los infinitos valores. Entonces, generalmente a veces uno no usa Z, sino que usa T. ¿Ya? Entonces, le da valores a T y tiene eso. Entonces, aquí les dibujé, ¿no es cierto? Para esta curva paramétrica, x vale raíz de t, y vale t cuadrado más 1, con t mayor o igual que 0, hice el dibujo para mostrárselo, con t mayor o igual que 0, queda esta curva. Entonces, cada punto, en paramétrica, uno le da valores a t, y tiene el x y el y que dependen de t. Entonces, en el PDF, cuando se hace la demostración que proviene de las paramétricas, cuando uno está leyendo el PDF tiene que entender de qué está hablando. Entonces, por eso les di esos dos ejemplos de curva paramétrica. Entonces acá, cuando empieza el PDF, se trata de mostrar cómo se hace la demostración en paramétricas de la longitud de una curva. Entonces, se fijan, ahí dice, sea phi de t, es decir, phi de t, ¿no es cierto?, es para cada valor de x e y, ¿no es cierto?, para un t cualquiera, voy generando todos los puntos de una curva, ¿ya? Vista, ahí está. Entonces, me muevo desde P0 hasta P1, P2, P3, me estoy moviendo así, conforme le doy valores a t, me muevo sobre esta curva. Entonces, en paramétrica, chicos, se trata de aproximar esa longitud así, con esta recta, con esa recta, con esa recta, etc. Pero cuando la partición es más fina, recorro la curva. Entonces, cuando uno tiene, ¿no es cierto?, la raíz cuadrada de estos dos puntos, ¿no es cierto?, raíz cuadrada de las diferencias de las coordenadas, es señalando ese pedacito que está acá, ¿no es cierto?, esa distancia, está una distancia. Entonces, cuando uno hace que la norma sea más fina, estas que están acá, pues, según el teorema de los medios, entonces aquí hay una proporcionalidad con respecto del parámetro, aquí hay un incremento. Entonces hay que saberse el teorema del valor medio para entender la demostración. Entonces, ¿para qué? Para que esta cuestión que está complicada se transforme en esto que es más sacable. Y después entonces le hace la longitud, la norma de L, ¿no es cierto?, hace que la norma de esto tienda a 0, es decir, yo recorra cada puntito en donde tú empiezas a sumar todas las distancias, en realidad recorrer toda la curva y queda la fórmula. Esta es la fórmula de la longitud en paramétricas, que va desde A hasta B, a esta fórmula. Entonces, el X se deriva con respecto de t al cuadrado y el Y se deriva con respecto de t al cuadrado. Entonces, ¿cómo relaciono esto con las polares? Porque
en polares, X es R coseno teta y el Y es R seno teta. Entonces, si el R es la curva polar, se fija, si R es la curva polar, el X va a quedar R coseno teta, ¿no es cierto? Va a quedar f de teta coseno teta y el Y va a quedar f de teta seno teta. Entonces, cuando tú derivas y elevas al cuadrado el X y derivas y elevas al cuadrado Y y lo pones en la fórmula, esta fórmula que está acá, aquí está hecho, queda esta fórmula, queda que para polares lo que hay que hacer cuando uno quiere calcular la longitud de un ángulo alfa, desde un ángulo alfa a un ángulo beta, tiene que poner la curva polar al cuadrado más la derivada de la curva al cuadrado. Toda la demostración que está delante es para saber que esto que está acá representa la longitud de una curva polar. ¿Ya? Entonces, acá el coordinador hizo el ejemplo con la cardioide. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Aquí tiene el R, lo tiene que elevar al cuadrado y el R lo tiene que derivar y elevar al cuadrado y ponerlo acá, lo pone en la fórmula y en este caso la integral no queda complicada y le salió que es 8 veces A. ¿Ya? Entonces, yo para que ustedes entendieran el ejercicio, le hice este ejercicio que está propuesto. Primero la de la espiral parece que le hice. Ah, no, le hice la más difícil todavía. No, pero la espiral también se la hice. Ya, la de la espiral, ¿cuál es? Esta es una espiral. E elevado de teta dice que hay que calcular la longitud de esta espiral, pero desde menos pi hasta pi. Entonces, para que tengan una noción de lo que es una espiral, yo les dibujé una espiral acá. Esta espiral. El A lo puse como 0,2 para que se alcanzara a ver dar la vuelta que iba pasando de menos pi a pi. La dibujé acá. Y fíjense, ahí está, ¿ves? Empieza así, después empieza a crecer y sigue infinitamente. Entonces, el pi es como 3,14 y el menos pi va acá. Entonces, se pedía calcular, ¿no es cierto?, para entre esos ángulos, el área, la longitud de la espiral, ¿ya? Entonces queremos, ¿cuánto vale la longitud? Entonces la fórmula, chicos, necesito el R de teta, que es eso, y necesito la derivada de la curva. Entonces, ¿qué derivo? La derivada de la exponencial es la misma por la derivada, nosotros regla la cadena, la pasa multiplicando. Ponemos la formulita, el R al cuadrado y la derivada al cuadrado. Se suman las dos, y aquí hay un término que se repite, el E elevado a 2 teta, factor de eso que sale fuera de la raíz. Recuerden que el índice acá de la raíz cuadrada es 2, divide el 2, que a e elevado a teta y queda eso una constante. ¿Cuál es la primitiva de e elevado a teta? E elevado a teta dividido por A, por regla de la cadena, ¿no es cierto? Y entonces hay que evaluar en pi y en menos pi, y ahí está. Bueno, hay una fórmula alternativa. Si uno divide por 2 acá y multiplica por 2, al dividir por 2, este es el seno hiperbólico. Pero acuérdense que las funciones hiperbólicas no se pasan este semestre, pero no importa. Este es el valor que me salió de la longitud. Y después les resolví el ejercicio, aunque más interesante. Yo propuse una vez en un semestre uno muy igual a este que está acá, que era un ejercicio práctico, que decía así. No sé si el mismo, de repente el mismo. Dice, un cable medido en metros de la forma descrita por esta curva polar, R igual 2 seno cubo teta tercio con teta entre 0 y 6 pi, tiene un costo de 3 unidades monetarias por metro lineal. Determina el costo total del cable. Entonces yo les hice, el primer ejercicio que les hice fue eso. El teta se mueve entre 0 y 6, ahí dice, entre 0 y 6. Entonces vale 2 seno cubo teta tercio. Se salió esta cosa. Ya, a ver si. Ya, entonces chicos, tenemos esta curva. Entonces necesitamos el r al cuadrado y la derivada de r al cuadrado. Ahí está la fórmula, se la escribí. Entonces esta derivada no es trivial. El r es fácil al cuadrado, pero esta derivada no es trivial. Entonces, cuidado. Ya, el 2 queda afuera. Entonces tengo que derivar seno cubo. Entonces la derivada primero de x cubo, que sería 3 seno cuadrado, 3 seno cuadrado, por el 2 sería 6, 3 seno cuadrado, por la derivada del seno
que es coseno teta tercio por el 1/3, regla de la cadena. Este es un muy buen ejercicio. Entonces, ese 3 divide al 6 y queda 2. Se eleva al cuadrado todo. Ahí elevé al cuadrado y me quedaron dos términos semejantes, que es una maravilla acá. Se fija, este es seno cuarto y este es seno sexto. Entonces el 4 se repite en los dos, factoricé y aquí me quedó seno cuadrado más coseno cuadrado que 1 y me quedó la raíz de eso, que es 2 seno cuadrado pi tercio, que esa la sabemos calcular, porque usamos la fórmula del ángulo doble, 1 menos coseno, entonces el doble de este ángulo dividido por 2, entre 0 y 6, bueno, ahí ese 2 pasa, ¿no es cierto?, dividiendo, y me quedaron dos términos, la integral de 1 menos la integral de esto. La integral de 1 acá es 6pi, porque ¿qué función al derivarla con respecto de teta? Da 1, teta. Teta entre 6pi y 0 es 6pi menos 0, 6pi. Después, ¿qué función al derivarla? Me da coseno de 2pi tercio. Seno de 2pi tercio por 3 medios. ¿Por qué? Porque la regla de la cadena va a quedar un 2 tercios. Entonces, si multiplico por 3 medios, tengo la primitiva. Entre 6pi y 0, de queda 0. ¿Por qué? Porque va a quedar acá teta 6pi, con el 3 va a quedar 2, 4pi, seno de pi es 0, y en 0, seno de 0 es 0, así que esta no queda 6pi. Entonces, como estos son los metros de cable, si lo multiplicamos por 3 unidades monetarias, tenemos 18pi unidades monetarias. Ese es el costo del cable. Mire qué interesante y qué bonito el ejercicio, ¿ya? Entonces, chicos, ustedes tienen que hacer, hay un tercer ejercicio, no podía hacérselos todos, pues chicos, porque la clase iba a salir muy larga. Bueno, aquí también hay un segmento de secante, la secante es más complicada, ya entre 0 y ya, entonces encuentren la fórmula, etcétera, 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 empleando trigonometría. Ahí tienen un tercer ejercicio. Y ahí hay que unos segundos, ¿ah? Un tercero, determine la longitud del círculo para a mayor que 0, ¿ya? Ahí ustedes saben cuál es la fórmula del círculo. El radio vale 2a, así que va a ser pi por 4 al cuadrado. Esa ya saben cuánto tiene que salir. Entonces, una gracia, porque después cuando uno lo hace con fórmula le queda una maravilla y se da cuenta que las fórmulas son totalmente compatibles. ¿Ya? Ya, entonces chicos, resumamos. Repito, les había pedido que ustedes indagaran, tener en su cuaderno de campo, en su carpeta, en su portafolio, ¿no es cierto?, a mano, ¿no es cierto?, los dibujos de las limacón, los caracoles, la caracol con lazo, las rosas. Entonces tenemos un torpedo donde aparece y podemos distinguir cuándo es rosa de 4 pétalos, cuándo es de 8 pétalos, cuándo es de 3 pétalos, etc. Y también, ¿no es cierto?, en relación al A y el B, saber si es cardioide, si es caracol con lazo o si no es caracol con lazo, ¿ya? Bueno, entonces, a partir de eso le hice algunos ejemplos, algunos dibujitos, ¿ya? Para que ustedes sepan interpretar. Y resolvimos un ejercicio del PDF propuesto, que se supone que ustedes lo tienen que resolver, paso a paso. Y ese es el problema porque tiene mucho detalle. Buscar las intersecciones. Había que hacer una ecuación trigonométrica, está hecha. Probar la simetría del eje polar y la no simetría respecto a los ejes, está hecho. Está dibujada las curvas y está mostrado cuál es el área que se pedía. La del interior, ¿no es cierto?, de la circunferencia, y fuera del pétalo, era la que estaba entre las dos, ¿ya? Pero en el semiplano superior dice que solamente. Entonces hicimos ese ejercicio completo, paso a paso, ¿ya? Y después entonces, al leer el PDF, yo le advertí que, ¿no es cierto?, se pidió prestado de las paramétricas la fórmula de la longitud de una curva paramétrica. Entonces les di dos ejemplos de curva paramétrica para que ustedes sepan de qué se trata eso. Bueno, entonces la demostración es complicada porque necesita, ¿no es cierto?, obviamente en una parte, para aproximar la raíz cuadrada que está dentro, necesita entonces escribirla como proporción de un incremento del parámetro de delta t. Esa es la complejidad que tiene la demostración, ¿ya?
Pero no podemos quedarnos, chicos, 5 días, 6, oye, pero si me pesco la cabeza, no puedo entender la demostración. No, pues chicos, la demostración es para justificar que esa es la fórmula. Y después la aplicamos a polares y tenemos la forma polar. ¿Cuál es la forma polar? Hay una raíz cuadrada ¿de quién? De la función polar al cuadrado más la derivada de la función polar al cuadrado en raíz. Todo eso en raíz y se integra con respecto de lo que se pide. Por ejemplo, aquí, en la que se pedía, en la primera que se hizo, en la segunda que se hizo, la polar era entre menos pi y pi. Y en la del cable se decía que va desde 0 hasta 6 pi. Entonces, por eso integré de 0 a 6 pi. Entonces, chicos, importante, entonces ahora el semestre pasado no se pidió esto, no alcanzamos a ver longitudes polares, para que sepan. Ahora, no es fácil una longitud de polares porque tienen que poder calcular la primitiva, y generalmente no se puede calcular la primitiva. Lo más común, o sea, si uno va al mercado de esta, las longitudes son complicadas, ¿ya? Es difícil encontrar una que exactamente, ¿no es cierto?, como las que hicimos, se pudieron integrar. ¿Ya? Ya pues chicos. Entonces mañana con Cristian tienen clase de ejercicio, ¿ya? Y quiero que no se vayan a olvidar, ¿no es cierto?, por favor chicos, de que me puedo convertir en estatua de piedra si me quedo todo el tiempo. Por ejemplo, si yo me pesco la cabeza y digo, pero ¿por qué esta es la norma? Y me meto en esta cuestión. Aquí están puras fórmulas. La distancia en coordenadas polares, en coordenadas cartesianas. Después hay que acordarse un teorema pasado, etcétera, etcétera. Después aplicar eso, después hacer que la partición sea tanto, hasta que uno tiene la fórmula en polares de la polinomial, esta poligonal, ¿no es cierto?, que se transforma en esta curva, ¿no es cierto?, que está acá, que es una curva paramétrica. Y de ahí exportamos la fórmula al caso de las polares en donde X es R coseno teta y igual R seno teta, pero, ¿no es cierto?, R es una función de teta, porque nos da la curva que queremos calcular. Entonces, esa es la fórmula que importa, y esa es la que yo apliqué para los dos ejercicios, ¿ya? Entonces, chicos, por favor, para el lunes, ¿no es cierto?, hoy día están preparando lo de álgebra lineal. Para el lunes, por favor, ¿no es cierto?, revisar lo que hicimos, revisar lo que está desarrollado, ver si tienen alguna duda de eso, qué sé yo, porque obviamente el lunes va a haber otro PDF, pero antes del PDF, ¿no es cierto?, si no entiendo algo, me tiene que preguntar para que yo le ayude, ¿ya? Así que estoy dispuesto a explicarle lo que usted quiera, pero tiene que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, aquí hicimos una espiral, aquí hay otra espiral que no se ha hecho, ahí tiene otro ejercicio, esta la hicimos y ahí tiene otro ejercicio y otro ejercicio. Trate de hacer algo. Y si tiene duda, me pregunta el día lunes. ¿Ya? Ya, chicos, doy por terminada la clase. En esta semana va practicando tu cálculo. No entiendo lo que dijiste, Allendez. Esta semana que viene no es de recesión. ¿Cuándo es la semana de recesión? La Esta que semana que viene, viene ahora, profe, la que sigue. ¿La próxima semana es de recesión? Sí. ¿Ah? desde el 14. Espérate, el lunes entonces no tenemos clase. No, No, no tenemos clase la No, próxima semana. ¿Ah? No hay no, clase no, la no próxima hay clase. semana. Ya, pero no va a haber taller tampoco. Nada, no hay nada. Ya, pues entonces, chicos, no sean flojos. Yo igual voy a tratar de actualizarle y qué sé yo, pero no sean flojos, chicos. Traten de hacer algo, porque si no se les va a acumular la materia, se les va a acumular. Aquí se asume como que las polares son muy fáciles, ¿ya? Pero ustedes ya vieron todo lo largo y todos los análisis que hay que hacer, ¿ya? Así que, chicos, por favor, traten de trabajar, traten de no descansen, tómense su tiempo, qué sé yo, pero por favor revisen la carpeta, yo voy a seguir tratando de actualizarla y qué sé yo. Ya chicos, nos vemos entonces porque tengo que tiene que el programa pasar a MP4, ¿ya? Chao chicos, nos vemos. Chao, profe.